actual pueda pedir más, pueda lanzarse a más, porque ha llegado el tiempo donde tú quieres darnos más y nos estás diciendo que corramos la milla extra, caminemos el tiempo extra si es necesario para darnos más. Eres un Dios eterno, eres un Dios infinito, eres un Dios que no tiene límites. Por lo tanto, Dios mío, si nosotros no ponemos límites, nunca habrá límites de parte tuya. Siempre habrá más, siempre habrá nuevos horizontes, siempre habrá más gloria, siempre habrá más presencia, siempre habrá más unción, siempre habrá más aceite. Y por eso te pido, Señor, que nuestra copa rebose. No nos queremos ir de este lugar hasta que nuestra copa rebose con tu presencia. Úngenos y desata aceite fresco sobre esta casa. Una vez más te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Denle un aplauso fuerte a Cristo. Y toma asiento. Diseñados para contener a Dios. Una de las cosas que debemos entender en el día de hoy es que usted y yo, como muy bien dice el tema, hemos sido diseñados para contener a Dios. Y cuando digo la palabra contener, de ninguna manera me refiero a detener a Dios, sino al hecho de que usted y yo hemos sido creados para llevar el contenido de la presencia de Dios en nosotros. O sea, hemos sido creados para llevar a Dios dentro de nosotros. Una de las cosas que más me fascina de Dios es ver cómo Dios se puede hacer tan grande que su gloria cubre los cielos, pero al mismo tiempo se puede hacer tan pequeño que puede llenar nuestro corazón y declarar que tú y yo somos templo de su Espíritu Santo, porque hemos sido creados para llevar el contenido de Dios. Es por eso que, por esta razón, la vida de una persona, cuando no lleva este contenido, sufre de una crisis interna que lo hace sentir vacío. Y solamente este vacío se puede llenar en la vida del hombre cuando lleva el contenido de Jesucristo en su interior. Por eso es que hay muchas personas que buscan en tantos lugares sentirse llenos de algo, llenos de felicidad. Algunos buscan sentirse llenos de seguridad. Algunos buscan sentirse llenos de alguna satisfacción, pero no la logran conseguir. Y claro está, esta necesidad surge porque están carentes de la presencia de Dios. Por eso cuando una vida está carente de la presencia de Dios, se siente vacía hasta que llega la presencia de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, por otro lado, esto nos dice que nosotros debemos buscar la llenura del Espíritu Santo en todo tiempo, y que esta búsqueda de la presencia de Dios debe ser una prioridad constante en nuestras vidas. O sea, si yo he sido creado para llevar el contenido de Dios, es una responsabilidad mía, una responsabilidad suya, el buscar, el tratar de conseguir esta búsqueda o esta llenura en todo tiempo. Y déjame decirle que el ejemplo lo recibimos primordialmente de nuestro propio Señor Jesucristo. Mateo capítulo 1 verso 8 nos dice que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Y luego en Lucas capítulo 4 verso 16 nos dice que cuando Jesús dijo que el Espíritu Santo estaba sobre él, o que el Espíritu del Señor estaba sobre él, estaba declarando que estaba lleno del Espíritu de Dios. Ahora, además de Jesús, que es el ejemplo principal, también el libro de Hechos capítulo 2 verso 1 y capítulo 4 verso 31 nos muestra que los apóstoles de la iglesia primitiva fueron llenos por el Espíritu Santo en más de una ocasión. Y cuando comparamos o ponemos de acuerdo o unimos el ejemplo de Cristo, de que fue concebido por el Espíritu, de que fue lleno del Espíritu cuando dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, y el hecho de que aún los apóstoles de la iglesia primitiva fueron llenos por el Espíritu Santo en más de una ocasión, esto nos da
las dos siguientes conclusiones. Número uno, que la llenura de la presencia de Dios en nuestra vida no debe ser algo de una sola vez, sino que debe ser algo que debemos buscar continuamente. Por eso en un momento dado el salmista dijo: seré ungido con aceite fresco. Porque la llenura del Espíritu Santo no es algo para buscarse un solo día o en una sola ocasión. Debe ser una búsqueda continua, debe ser una búsqueda extensa, completamente diaria, de todos los días, donde tú y yo debemos buscar más y más de la presencia de Dios. Yo soy de los que creo que cuando nosotros tocamos se nos abrirá, cuando buscamos vamos a encontrar, porque aquel que pide recibe en el nombre de Jesús. Y número dos, esto también significa, al unir estos dos conceptos y al unir estos dos ejemplos, significa que si el mismo Jesús tuvo que ser lleno del Espíritu Santo, ¿cuánto más tenemos que serlo tú y yo, que somos infinitamente inferiores a Él? Si Jesús fue lleno para poder cumplir con la voluntad de su Padre, usted y yo entonces más debemos ser llenos de la presencia de Dios. Ahora, cuando hablamos acerca del concepto de ser llenos, la mejor forma o la mejor comparación para poder entenderlo es comparar nuestra vida con un vaso, con una vasija o con un envase. Diga conmigo: yo soy un vaso de Dios. Dígalo fuerte: yo soy vaso de Dios. El salmista David en una ocasión dijo que su copa, lo cual es representativo a un vase o a un vaso, había sido llenada con aceite. La expresión exacta la acabamos de leer en el Salmo 23, verso 5, donde dice: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. De ahí podemos relacionar o colegir que de la misma forma que como un vaso se le crea para ser lleno y usado, asimismo tú y yo hemos sido creados para ser llenos y usados de la presencia de Dios. Por muchos años escuché a muchísimas personas tratando de aparentar una humildad que realmente no es comparable con realmente la humildad que nos dice la Biblia que tenemos que tener. Escuché a muchas personas decir que nosotros somos trapos de inmundicia. Y yo no quiero realmente entrar en lo que significa un trapo de inmundicia, pero yo no creo que usted y yo somos un trapo de inmundicia. Yo creo que tú y yo somos real sacerdocio, somos nación santa, somos un pueblo que ha sido adquirido por Dios para anunciar las virtudes del Evangelio. Y una vez más necesitas entender que si tú y yo somos comparados en cuanto a la llenura de Dios con un vaso, y un vaso ha sido creado para ser lleno y usado, o sea, el vaso se toma del lugar, se llena con un contenido, y luego que lleno con un contenido, el vaso se usa con un propósito. De la misma forma, tú y yo hemos sido creados para ser llenos de la gloria de Dios, llenos del perfume de Dios, llenos de la presencia de Dios, y luego de ser llenos, hemos sido creados para ser usados por la misma mano de Dios. Diga conmigo: he sido creado para ser lleno y usado por la presencia de Dios. Así que siguiendo este ejemplo y siguiendo esta comparación, debemos preguntarnos entonces cuáles son los requisitos principales para poder llenar un vaso o un envase o una vasija en el término natural, para así aplicarlo en el término espiritual. ¿Cuáles son los requisitos imperantes, requisitos a los cuales no se les puede pasar por alto para poder llenar un envase y para que éste pueda ser usado? Y hay tres requisitos que quiero compartirles en el día de hoy, que se convierten en un ejemplo espiritual que Dios nos da y pasos que Dios nos da para poder seguir buscando una llenura fresca de la presencia de Dios día tras día. Hay tres requisitos para poder llenar un vaso que se convierten en tres requisitos espirituales para usted y para mí en el día de hoy. Número uno, primer requisito, y se los voy a enumerar los tres y luego vamos a entrar uno por uno en el día de hoy. Número uno, el primer requisito es que el vaso debe estar limpio y vacío. Diga conmigo: limpio y vacío.
Segundo requisito es que el vaso no puede estar agrietado. Diga conmigo, no puede estar agrietado. Y tercer requisito, el vaso no puede estar invertido. Diga conmigo, no puede estar invertido. Número uno, el vaso debe estar limpio y vacío. Una vez más, diga conmigo, limpio y vacío. Uno de los mayores intereses del Espíritu Santo a la hora de llenarte o a la hora de llenarnos es que el contenido que Él deposita en ti pueda mantenerse íntegro. Déjeme volverle a repetir estas palabras. Uno de los intereses del Espíritu Santo a la hora de llenarte, a la hora de depositar un contenido de su presencia en ti y en mí, es que el contenido que Él deposita en nosotros pueda mantenerse totalmente íntegro. Una de las cosas que Dios no quiere es que el contenido que Él va a depositar en ti y en mí sea contaminado con cualquier residuo o cualquier elemento que pueda estar en el vaso. Y creo que por eso todos entendemos que el cuidarnos, la santidad es un aspecto importante que determina cómo el vaso está preparado para ser lleno con la presencia de Dios. De la misma forma que cualquier rastro de contaminación espiritual en nuestras vidas puede alterar el contenido de Dios, asimismo también sucede en el campo natural. Si usted tiene un vaso que tiene residuos, que tiene elementos, si usted le echa un contenido, naturalmente ese contenido que usted le va a echar se va a contaminar, se va a mezclar. Y una de las cosas que Dios quiere, y vuelvo y le repito, es que el contenido que Él deposite en nosotros se mantenga totalmente íntegro. Y por eso llega el momento en que usted y yo, si realmente tenemos hambre, tenemos sed de Dios, si entendemos que ha llegado el momento de recibir más de Dios, debemos escudriñar nuestra vida, ver dónde está nuestra vida, cómo está nuestro vaso, y entender que nuestra vida necesita limpiarse día tras día para que el eterno peso de gloria que Dios quiere derramar en nosotros sea derramado de una manera abundante y de una manera poderosa en el nombre de Jesús. Tenemos que entenderlo desde la siguiente perspectiva. Cuando usted tiene un contenido, digamos, especial, tiene un contenido de alto costo, de alto perfil, por así decirlo, usted necesita buscar un envase que pueda sostener, que pueda contener el contenido de algo especial, el contenido de algo costoso, de un elemento costoso. Y usted tiene que entender que en el momento que el Espíritu Santo abra el lugar donde todos los envases están guardados, buscando depositar un contenido especial, un contenido que nunca antes se ha derramado, usted tiene que entender que la perspectiva es tratar de sobresalir, que mi vaso esté tan brillante, que mi vida esté tan limpia, que mi envase esté tan reluciente, que no haya forma que el cielo me pueda pasar por alto, que cuando Dios abra el lugar donde están los envases, Dios no pueda pasarme por alto y yo pueda ser escogido por el Espíritu Santo para recibir el contenido de algo maravilloso, algo fuera de lo común que Dios va a derramar en este tiempo. Ahora escucha bien, el concepto de un vaso limpio y vacío implica dos cosas como lo acabo de mencionar: limpio y vacío. Y creo que el concepto de estar limpios es un concepto que es bastante fácil de entender. Créame que entiendo espiritualmente que de estos dos conceptos, el más difícil no es estar limpio, sino es estar completamente vacío. Por eso es que pienso que el reto más grande no está en estar limpio, sino el reto más grande será vaciarnos de nosotros mismos. Déjame decirte algo: Dios no puede llenarte de Él si tú estás lleno de ti mismo. Déjame volverte a repetir estas palabras. A Dios se le va a ser imposible llenarte de Él si tú estás lleno de tú mismo. Por eso es que el vaso tiene que estar vacío. Es muy difícil que si un envase tiene ya algún contenido y usted trata de llenarlo, usted no lo va a poder llenar completamente porque ya tiene un contenido. Y
Y por eso el vaso tiene que estar vacío. Si algo necesitamos entender es que nuestra vida tiene que estar vacía de nosotros mismos, vacía de nuestras actitudes, vacía de nuestro carácter, para que el carácter de Cristo sea depositado en nuestra vida de una forma completa. Una vez más, Dios no puede llenarte de sí mismo, Dios no puede llenarte de Él mismo si tú y yo estamos llenos de nuestra propia vida, llenos de nuestro propio contenido. Y por eso es que muchas veces no entendemos el propósito de Dios, no entendemos el proceso de Dios tampoco. Y el proceso de Dios es que Dios muchas veces necesitará vaciarte para luego llenarte. Diga conmigo, Dios necesitará vaciarme para luego llenarme. Una de las cosas que a veces Dios tiene que hacer con nuestra vida, que muchas veces nosotros no podemos entender, es que Dios tiene que vaciarnos de nosotros mismos para luego llenarnos. Entonces llegan momentos en nuestra vida que si no entendemos cómo trata Dios en este proceso, nos podemos frustrar, porque llegará un momento en donde Dios te hará perder muchas cosas, donde Dios te hará perder cosas que tú has poseído, cosas que tú consideras que tú has alcanzado, cosas que tú consideras importantes. Dios poco a poco creará que tú vayas perdiendo estas cosas, porque ha llegado el momento de recibir algo nuevo, y Dios no puede llenarte de algo nuevo cuando estás lleno de algo viejo, un contenido que ya realmente no tiene importancia. Déjame decirte algo, Dios es una persona que manifiesta su misericordia nueva cada mañana. Déjame decirte algo más, la palabra de Dios es algo que se renueva constantemente, su palabra es viva. Si usted está de acuerdo conmigo, diga amén. Por lo tanto, la palabra que te servía para el lunes no necesariamente te va a servir para el día de hoy, viernes. En un momento Dios le dijo a Elías, vete al arroyo y allí llegarán los cuervos a llevarte comida. Pero luego más adelante le dijo, levántate y vete a la casa de la viuda. Lo que le sirvió a Elías en un momento, luego no le sirvió en otro momento. Y hay veces que Dios tiene que llevarte al proceso de vaciarte, donde vas a perder, donde vas a sufrir, donde vas a sentir que todo lo que tú tenías en las manos, que tú pensabas que te daban seguridad, Dios va a hacer que tú lo pierdas por completo. Pero si este es el caso, si hoy estás siendo vaciado de lo que tienes, necesitas prepararte, porque es que serás lleno de algo nuevo que Dios te va a dar en el día de hoy. Diga conmigo, estoy siendo vaciado de lo que tengo, porque seré lleno de algo nuevo. Diga conmigo, mi vaso necesita estar limpio y vacío. Segundo requisito es que el vaso no puede estar agrietado, el vaso no puede tener grietas. De la misma forma como usted no usaría un vaso que esté sucio, a menos que usted tenga algún trastorno mental o haya una necesidad extrema, usted no usaría un vaso que esté sucio, ¿verdad? Y de la misma forma que usted no usaría un vaso que esté sucio, muy difícilmente usted y yo usaríamos un vaso que esté agrietado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto provocaría que el contenido que usted y yo le pongamos a este envase, se salga, creando un desperdicio. Esto va a provocar que el contenido que usted le ponga al envase se derrame, se salga, tenga un escape. Y en otras palabras, sería un desperdicio completo. Y una de las cosas que necesitamos entender es que Dios no tiene poder, o Dios no tiene tiempo para desperdiciar su poder en nosotros. De la misma forma como el Espíritu Santo tiene el interés de que su contenido que Él va a depositar en nosotros se mantenga íntegro, otro interés del Espíritu Santo es que usted y yo, a la hora de Él llenarnos, de ser llenos de la presencia de Dios, usted y yo podamos retener la valiosa llenura de su presencia que Él nos da. O sea, Dios quiere que tú retengas lo que Él te da. Él quiere llenarte, Él quiere depositar un contenido de gloria, algo nuevo en tu vida, pero Él quiere que tú lo retengas. Dios no quiere que tú desperdicies. Dios no quiere que tú sueltes lo que Él te ha dado. Por eso hay un texto que dice, retén lo que tienes para que ninguno pueda tomar, ¿qué?
tu corona. Dios quiere que tú y yo tengamos retención. Entonces, cuando tú y yo no tenemos retención, cuando tú y yo tenemos grietas, cuando nuestro envase tiene algún tipo de grieta que provoca que el contenido se salga, esto lo que provoca, número uno, es inconstancia. Y número dos, lo que provoca es inestabilidad. Déjeme repetirle esto. Cuando nuestro envase, cuando nuestra vida está llena de grietas que pueden provocar que el contenido se salga, se desperdicie, que el contenido no se retenga en nuestra vida, esto produce, número uno, inconstancia, y número dos, produce inestabilidad. ¿Por qué? Porque el contenido, al ser lleno, poco a poco va a comenzar a gotear, poco a poco va a comenzar a salirse del envase. Y cuando tenemos una grieta provocando que el contenido salga poco a poco, esto produce, como dije, inconstancia e inestabilidad. ¿Por qué? Esto va a provocar que algunos días estén llenos, algunos días provocará que tu vida esté a medias, pero algunos días entonces esto provocará que tu vida esté totalmente vacía. Y una de las cosas que necesitamos entender es que Dios quiere que todos tus días estén llenos de Él al 100%. Una vez más, cuando tenemos grietas, esto produce inestabilidad. Esto va a provocar que algunos días estés lleno, otros días estés a medias y otro día estés totalmente vacío. Cuando un envase tiene una grieta y usted lo llena, como es una grieta que hace que el contenido se suelte, se salga poco a poco, usted sabe que los primeros días el envase va a estar lleno. Pero como va soltando el contenido poco a poco, luego de varios días ya el envase deja de estar lleno. ¿Y cómo se ve? A medias, hasta que suelta todo lo que tiene y entonces hace que el envase esté totalmente vacío. Y hoy en día tenemos que entender que hay muchas personas que se sienten incapaces, que es la realidad. Hay gente que se sienten incapaces de ser llenos porque están conscientes de sus grietas, saben que hay grietas en su vida. Hay gente luchando con la falta de perdón, gente que están tratando de perdonar una situación que pasó 10, 20, 25, 30 años atrás. Hay gente que saben que la amargura que hay en su interior, el odio por una situación vivida, no les permite retener la llenura de Dios en su vida. Hay gente que están conscientes de sus grietas. Es más, me parecería por el Espíritu decir en el día de hoy que esto no es un misterio, no resulta un misterio para muchas personas. Es una realidad constante. Hay gente que están conscientes de que la falta de perdón, la amargura, el rencor, el odio los hace sentirse como el envase que al agrietarse debe echarse a la basura. Y déjeme decirle que el concepto humano es muy claro. Cuando un envase está agrietado y no puede retener el contenido, o sea, todo lo que usted le echa se echa a perder, todo lo que usted le deposita se sale. ¿Qué se hace con este envase? ¿Qué se hace con este vase? La lógica humana se dice que se echa a la basura. Ahora, la buena noticia es que el pensamiento de Dios no es como tu pensamiento. La buena noticia es que los designios de Dios no son nuestros designios, ni los caminos de Dios son nuestros caminos. Y a pesar de que el concepto y la lógica humana te dice que un vaso que está totalmente agrietado, un envase que está totalmente agrietado, debe echarse a la basura, el Dios que tú y yo le servimos nunca echa un vaso roto a la basura. Lo bueno es que Él es un alfarero por excelencia, donde todo vaso puede llegar a su casa, y no importando cuántas grietas tú puedas tener, puedes montarte y subirte a la rueda del alfarero y Él te puede hacer una vasija, no nueva, sino una vasija nueva y totalmente mejor de lo que tú eras antes. Por eso dice su palabra en Jeremías 18, 2 al 6: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra
otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Lo más grandioso en el día de hoy es saber que aunque mi vida está llena de grietas, he llegado a la casa del alfarero, donde se me puede hacer una vasija totalmente nueva, una vasija que aguante el contenido de Dios, una vasija mejor de lo que yo era antes, dispuesta a recibir el perfume y la fragancia que Dios quiere derramarnos en el día de hoy. ¿Se atreve a dar un aplauso fuerte a Cristo? Vamos, déselo fuerte. Vamos, déselo fuerte. Yo creo en un Dios de restauración. No. Yo creo en un Dios de restauración. Yo creo en un Dios que restaura, que levanta. Y yo creo en un Dios que nunca te echa a la basura. Un Dios que nunca se da por vencido con nosotros. Creo que hoy estamos en la casa del alfarero. Dale la mano a tu vecino y dile: estás en la casa del alfarero. Vamos, díselo fuerte, con fe, con una sonrisa en tus labios: estamos en la casa del alfarero. Número 3. El vaso, para poder ser lleno, no puede estar invertido. No sé si alguien me puede buscar uno de esos envases. Un envase de estos. Número 3. El vaso no puede estar invertido. Diga conmigo: el vaso no puede estar invertido. Si el vaso no está con su entrada hacia arriba, por más que se intente, será imposible llenarlo. Si usted mira este envase que yo tengo en la mano, o esta canasta, la quise así grande para que usted pueda verme bien, ¿verdad? Pero si usted mira, esta canasta tiene un espacio para donde poder depositarle cualquier tipo de contenido que se le quiera echar, o cualquier tipo de contenido que se le quiera depositar. Pero para yo poder llenar esta canasta, este envase, el envase tiene que estar hacia arriba para yo poder depositarle el contenido que yo le quiera depositar. Pero si el envase está totalmente invertido, tendremos un serio problema, porque por más que intentemos llenar este envase, no podremos, porque entonces chocará con su exterior, con la superficie del envase, y nunca podremos llenar este envase que tenemos aquí de frente. Una de las cosas que muchas veces tenemos que entender cuando hacemos esta comparación es que el hecho es que Dios quiere llenarnos. Diga conmigo: Dios quiere llenarnos. Una vez más, Dios quiere llenarnos. Pero aunque Dios quiera llenarnos, a Dios se le hará imposible si usted y yo estamos totalmente invertidos. No importa cuán maravilloso sea el contenido, no importa cuán precioso sea lo que Dios quiera depositar en nosotros, si usted y yo estamos totalmente invertidos, por más que Dios quiera llenar ese envase nunca podrá ser llenado de lo que Dios quiere llenarnos. Y una vez más, estoy seguro que el deseo de Dios llenarnos es totalmente incuestionable, porque hemos sido creados para llevar el contenido de Dios. Pero si tú y yo no nos ponemos en la disposición de ser llenos, nunca vamos a poder ser llenos de lo que Él quiere depositarnos. Entonces llega el momento cumbre en nuestra vida, en donde realmente tenemos que preguntarnos: ¿cómo está nuestro envase? ¿Mi copa estará posicionada de una forma donde Dios pueda llenarme? ¿O algo estará provocando que mi vida esté invertida?
Dios viene hablando a mi vida. Dios viene diciendo a mi vida que Él quiere darme más. Dios viene diciendo a mi vida que he sido creado para llevar el contenido de Dios. Dios viene hablando a mi vida que he sido diseñado para llevarle, para contenerle. Dios ha venido hablando a mi vida que su propósito es grande, que mi vida está lista para recibir dones nuevos, talentos nuevos, un ministerio que Dios quiere desarrollar. Pero llega el momento en que llega las 12 en punto, marca el reloj de Dios las 12 en punto, donde tú y yo tenemos que preguntarnos cómo está nuestro envase, cómo está nuestro vase, cómo está nuestra copa en el día de hoy. ¿Estaremos posicionados correctamente para recibir, o por alguna razón estaremos invertidos? Y por más que Dios quiere llenarnos, no lo puede hacer. Tenemos que preguntarnos, ¿estaré yo viviendo con la presencia, con el contenido a full, completo que Dios quiere darme? ¿O estaré viviendo con una vida que simplemente lleva a medias el contenido de Dios? Algo estará sucediendo en mi vida que no me permite recibir todo lo que Dios quiere darme. Algo estará sucediendo en mi vida que el contenido que llevo simplemente es el 40% de lo que Dios quiere darme. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué sucede en mi vida que por alguna razón no llevo el 100% del contenido de Dios? Hay dos cosas, déjeme decirle que hay dos cosas que hacen que espiritualmente usted y yo tomemos una posición invertida, que no nos permite ser llenos de la presencia de Dios, que no nos permite recibir el contenido de Dios en el día de hoy. Esas dos cosas son: número uno, la desobediencia, y número dos, la falta de sometimiento. Una de las cosas que impide realmente que se desate el eterno peso de gloria en nosotros es desobediencia y falta de sometimiento. Déjeme decirle que todas las bendiciones de Dios están condicionadas a la obediencia. Busquen la Biblia, busquen Deuteronomio, busquen todas las promesas que Dios le dio al pueblo de Israel. Todas estaban condicionadas a la obediencia. Las promesas de Dios son condicionadas a la obediencia y al sometimiento a su palabra. Hay un versículo que realmente me llama la atención, que nos da alumbramiento, nos da una luz clara de lo que muchas veces nos